Bien, ahí arrancó la grabación. Darle, como de costumbre, la bienvenida a todos y todas a esta su materia de administración de proyectos de software. Tenemos una cortita pero interesante semana 3 que trata sobre el enunciado de alcance de un proyecto de software. Anterior a la grabación, estuvimos sosteniendo y compartiendo algunas experiencias del área ligada a estas competencias en materia de gestión de proyectos. Bien, aquí tenemos una responsabilidad en esta semana que más o menos me gustaría empezar levantando la mano. Podrían bajar los que se quedaron con la mano levantada de los comentarios anteriores, porque levantando la mano me gustaría ver quienes vieron el material de la semana, que nos puedan hablar algo a manera general, primero, a manera general, nada específico, así que entendieron de la semana. Dígame, Javier Eduardo. Primero que todo, buenas noches, gracias por la oportunidad. Esta semana, la semana 2, si no estoy equivocado, lo que trata es sobre las metodologías ágiles, en este caso Scrum, que consta de 3 pilares y un cuarto, que serían coste, alcance y tiempo, y el cuarto sería la calidad. El coste es el coste que tendrá el proyecto en sí. El alcance está donde llegará a nivel de funcionalidades, y el tiempo es el tiempo que se tomará el proyecto en terminarse. Estos 4 pilares son muy importantes debido a que van de la mano en cada proyecto que uno vaya a realizar en su vida de desarrollador, o en su vida de gerente, en su vida de product owner, todo eso. Y nada, ya creo que terminé. Muy bien. Javier Eduardo. David. Bueno, David Gustavo. sí. Sí, adelante. Con respecto a lo que es el triángulo de hierro, la persona expone lo que son 3 variables que determinarían la calidad del producto o el servicio que se está desarrollando. El compañero anterior explicó que tenemos lo que es el tiempo, el coste y el alcance, de los cuales simplemente se pueden garantizar 2 para, con uno de esos 2, determinar ¿cómo lo explico? Digamos como que si hablamos de tiempo y un costo, podemos determinar cuál sería el alcance de ese proyecto y cuáles modificaciones sufriría el proyecto. Digamos, si tenemos que hacer como posponer la entrega y eso, o si, por ejemplo, cuando no hay tiempo, pues se tendría, digamos, como que reducir el alcance del proyecto. Eso, profesor. También toca temas como Scrum. Excelente, David. Muy bien. Samuel. El hierro, el cual consta de 4, como ya han mencionado mis compañeros, y esto básicamente nos permite o nos ayuda a mejorar lo que es la gestión de un proyecto. Estas 3 variables, como digamos, proyecto, valga la redundancia, también van a llevar a cabo dentro del proyecto. El tiempo, que es el periodo en el cual se va a realizar el proyecto. Y por último, la calidad, que yo diría que vendría siendo unas prácticas o métricas que van a determinar si el producto es de calidad o no.
Y bueno, básicamente eso sería todo lo que aprendí del video. Claro, Muy bien. ¿Alguien vio algo respecto al enunciado de alcance? Yo, profesor. Will, Sí. díganos, Will. Bueno, profe, estuve viendo sobre el enunciado de alcance que viene siendo una descripción de una solución concreta que permitiría llegar a un resultado, producto o conjunto de servicios esperados como entregables finales del proyecto, y que también estuve viendo lo que debe tener el enunciado y que tiene criterios de aceptación, entregables del proyecto, exclusiones o fuera del alcance, proyecto y susposición del proyecto. Muy bien, ¿alguien más? Yo, profesor. Adelante, Alan. El alcance de un proyecto es el trabajo determinado que se debe realizar para entregar el resultado final, por ejemplo, de un producto o servicio, de acuerdo con las características y funciones específicas de este producto o servicio. Muy bien. Vamos a pasar juntos a ver el video para que entonces continuemos levantando la mano y debatiendo algunos conceptos. En esta parte vamos, permítanme dejar de compartir y volver a compartir con opción de... Me dicen por favor si se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Adelante. El triángulo de hierro es el espacio que nos generan tres variables muy importantes a la hora de gestionar nuestros proyectos. Estas tres variables son el coste, el alcance y el tiempo. Siempre con una cuarta variable que es la calidad. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, pues lógicamente el coste es el dinero que nos va a costar ese proyecto, el alcance es el conjunto de funcionalidades que vamos a realizar y el tiempo pues es el periodo de tiempo en el que vamos a realizar el proyecto. Y la calidad será el conjunto de métricas que nos servirán para saber si mi producto es o no de calidad. ¿Qué nos dice el triángulo de hierro? Pues básicamente que no podemos fijar las tres variables, sino que tenemos que al menos dejar una variable y sí poder fijar dos. De tal manera que, si por ejemplo mi cliente me dice que tiene cierto dinero para realizar el proyecto, me está marcando el coste y me está diciendo el conjunto de funcionalidades que deben de entrar, yo le tendré que marcar el tiempo y le tendré que decir en cuánto tiempo le puedo entregar ese proyecto. Por el contrario, si mi cliente, por ejemplo, me fija el alcance, es decir, me dice el conjunto de funcionalidades que tienen que entrar y en cuánto tiempo tengo que realizarlo, yo le tendré que decir cuánto le va a costar. Si, por ejemplo, mi cliente lo que me marca fijo es en cuánto tiempo tengo que realizar el proyecto y cuánto dinero tenemos, yo le diré cuánta funcionalidad soy capaz de entregarle en ese tiempo y con ese coste. Tenemos que pensar que el coste muchas veces está relacionado, entre otras cosas, con la cantidad de personas que están trabajando en el proyecto. Por tanto, si yo quiero que acabar en menos tiempo, mi coste, por tanto, puede subir porque necesitaré tener más personas en el proyecto. Con lo cual, siempre que no fije estas tres variables, la calidad no se verá repercutida. ¿Qué pasa muchas veces en los proyectos? Pues que fijamos las tres variables. Nos fijan el tiempo, nos fijan el alcance y nos fijan el coste. ¿Eso a qué va a repercutir al final? Pues a la cuarta variable, que es la calidad. Con lo cual, cuando fijamos estos tres vértices del triángulo, al final quien se ve repercutida es la calidad. Y al final pasa otra cosa, que es que aunque fijemos los tres vértices, luego la realidad nos pone en su sitio y realmente seguro que alguno de los tres nos vamos a tener que saltar. Al final muchas veces lo que pasa en los proyectos es que terminamos no llegando a tiempo y tenemos que postergar el proyecto más tiempo, o al final para intentar llegar a tiempo muchas veces lo que tenemos que hacer es meter a más personas. Eso ya sabemos que a nivel de gestión de proyectos, meter a más personas en un proyecto que ya está empezado muchas veces no solo no va a conseguir que no lleguemos a tiempo, sino además que tardemos muchísimo más.
porque todo el coste de coordinar a las personas que entran nuevas, sincronizarlas y que se empiecen a enterar un poco de todo lo que estamos haciendo, pues conllevará incluso que el tiempo aumente muchísimo más. Al final, otras veces, lo que tenemos que conseguir para conseguir llegar a tiempo y en el coste que nos ha marcado el cliente es decirle, bueno, pues de todo lo que nos has dicho que te tenemos que entregar, tenemos que rebajarte el alcance, es decir, no nos va a dar tiempo a entregarte en este tiempo todo lo que nos has dicho. Por tanto, al final, aunque nos fijen los 3 vértices, la realidad es que en los proyectos uno de los vértices al final se verá repercutido. Por eso, las metodologías ágiles lo que promueven es sobre todo la colaboración con nuestros clientes, de tal manera que entendamos que solo se pueden fijar 2 de los vértices y que uno tendrá que quedarse movible. Realmente los enfoques como Scrum, donde yo voy realmente entregando iteración a iteración, tenemos que ver que el tiempo es fijo, es decir, yo tengo X semanas, que es lo que fijo el sprint, para entregar cierta cantidad de funcionalidades. En base a lo que yo haya entregado, eso tendrá un coste. Por tanto, tanto el tiempo como el coste, en este caso, son fijos y lo que iremos variando a lo largo de cada iteración será el alcance, entregando más o menos funcionalidad en cada sprint. Entonces, estos 2 lados del triángulo son los que siempre estarán fijos. Nos interesa tener un equipo estable de personas, por tanto ese coste va a ser siempre el mismo y como las iteraciones son siempre fijas, es una de las características que ya hemos visto que es importante que siempre sea el mismo espacio de tiempo, será el sprint backlog lo que vaya variando en cada una de las iteraciones. Así que recordar siempre este triángulo de hierro cuando decidáis estar en vuestros proyectos gestionándolos para que la calidad nunca se vea repercutida, que al final es lo más importante. Alcance, es decir, no nos va a dar tiempo. Bien. Vamos aquí a hacer una distinción de unos conceptos. ¿Alguno de ustedes, quién de ustedes está trabajando en el área como desarrollador? Alguno me decía ahorita que... Yo, profesor. Ok. Ustedes que están desarrollando, están como fijos dentro de una empresa. Ajá. Con un yo salario. Yo estoy como Ujú. profesor como contratado en un ministerio del gobierno. Ok. Entonces, para la empresa, dentro de este esquema, tiene para desarrollar los proyectos lo que le paga a usted, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y ese coste es fijo o variable? ¿Le pagan más por proyecto o le pagan siempre lo mismo? Siempre Sí. lo mismo en mi caso. Siempre lo mismo. Entonces, en ese... por el proyecto. Ok, vámonos a un diferente ejemplo. Ahora vamos con el de usted. Entonces, para esto, en este caso, la empresa tiene un coste fijo. Le piden dentro de ese coste fijo una serie de requerimientos dentro del alcance, ¿cierto? Les comentaba en las clases, en la clase pasada, le mostraba el plan, ¿verdad? Sí. Le mostraba el plan de la empresa donde trabajo a manera de ejemplo. Entonces, ese plan tiene unos proyectos donde ya tienen un tiempo definido en meses. Bueno, vamos a suponer que en su caso es solo usted, el desarrollador, y le entregan un proyecto para la empresa, tiene ese coste fijo. Ya el proyecto como tal cuenta con sus requerimientos, es decir, tiene un alcance ya definido. Queremos un proyecto generalmente que haga esto y tal cosa. Y también como viene en el plan, ¿qué tiene? También definido. En el plan que yo le enseñé. El coste ya está establecido, que es lo que le pagan a usted. El alcance es de lo que se trata el proyecto. Pero en el plan también tiene algo establecido. Claro. El tiempo. Yo le enseñé a usted en el plan que cada proyecto tenía una cantidad específica de trimestre y de meses. Uno decía 3 meses, otros 6 meses. Esa es la realidad en las empresas donde ustedes van a trabajar. ¿Qué nos está diciendo él aquí con la metodología?
¿Qué es lo que pasa cuando está fijo el coste, el alcance y el tiempo? Baja la calidad. Se afecta la calidad. Y es algo muy común. Si no entienden la interpretación, por favor, es el momento, pregunten. Si el coste está fijo, quiero decir, solamente le pago a usted y a usted que tengo contratado y no puedo ingresar a la empresa más programadores para yo poder modificar el alcance, es decir, darle más funcionalidad. Es decir, ya yo tengo establecida la funcionalidad de que quiero, solamente lo tengo usted porque está contratado, no puedo meter más gente y ya tengo un tiempo establecido. En la medida de que yo entonces, con esas 3 variables fijas y trate de cumplir a la carrera en el tiempo, entonces, ¿qué termino afectando? La calidad. La calidad. Entonces termino afectando la calidad del software. De ahí que esta es la introducción a la metodología ágil. Entonces, la metodología ágil que vamos a ver en detalle la semana próxima nos va a ayudar mucho con eso. En la metodología, la vieja manera, la tradicional, como le comentaba, muchos, como en mi caso, nos vimos con grandes problemas por estar tratando de cumplir esos tiempos apretados de la empresa y entregando productos y funcionalidades. Y en un momento, dependiendo la empresa para la cual tú trabajes, puedes afectar procesos, puede afectar personas si tú afectas la calidad. ¿Qué se le ocurre a ustedes que pasaría si afecto la calidad y ustedes están desarrollando un software, por ejemplo, para laboratorio referencia o Amadita? ¿Qué ustedes creen que podía pasar? Pasaría el límite de tiempo. Perdón, no entendí. La pregunta fue, ¿qué pasaría? Vamos a formular si bien la afecta calidad? pregunta. Claro, sí. ¿Qué podría pasar si afecto la calidad en un tipo de proyecto como ese? Que podría afectar a muchos clientes, profe, del laboratorio, digamos. Exactamente. Imagínese que Profe, pero imagínese que usted está trabajando con ese software donde se presentan resultados de analítica. En ese esquema, la calidad es algo que no se puede negociar, ¿verdad que sí? Se afectaría la salud. Porque con una métrica mala usted afecta la salud y podría matar a alguien. Entonces todo va a venir también muy dado por el contexto en lo que estemos trabajando. Hay empresas que cuando ustedes lo que estén es automatizando procesos, pues son más flexibles con la calidad. E incluso, por ejemplo, en el sector, si es privado o si es gubernamental, se corren más riesgos, vamos a llamarle así, en algunos ámbitos. Pero siempre nosotros tenemos que tratar cuando estemos dando ese paso a gestores de desarrollo de software en ese esquema de trabajo privado donde el coste ya está previamente definido por la cantidad de personas, la cantidad de desarrolladores que usted tiene, con lo que usted cuenta, porque casi siempre el alcance y el tiempo lo define la gerencia. La gerencia define qué es lo que quiero y le van a decir a ustedes en 3 meses, en 2 meses, mira, necesito ese proyecto para allá en una semana, por tal cosa. Esa es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad y la práctica. Entonces, cuando se vean en esa situación, aunque usted no lo quiera, entonces usted va a afectar la cuarta variable, que es la calidad. Tenía un comentario al respecto usted, adelante. ¿Alguien iba a hablar? A ver si algo. Profesor, Sí, adelante. sí, era acerca
del triángulo de hierro. Y es, yo soy el chico que trabajo en un ministerio del gobierno. ¿Y qué pasa? Que yo creo que nosotros no llevamos eso a cole fijo. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir el ministerio porque yo firmé una cosa ahí de Sí, confidencialidad y no claro. puedo decirlo. Pero el ministro pidió un trabajo, ¿verdad? Para hacerlo en 6 meses. Después de ahí, nosotros somos un equipo de 8 desarrolladores y nos dividimos de 3 y 4 para cada proyecto. ¿Qué pasa? Que ese proyecto de 6 meses que había que entregarlo, el ministro decidió, porque en varios departamentos hay uno que es de mayor prioridad. Entonces había uno que es para entregarlo en noviembre. Entonces el encargado se volvió loco porque ya con ese proyecto de 6 meses, porque no se podía cambiar, ahora tiene un proyecto que es con menos tiempo. O sea que el tiempo es fijo, el coste es fijo y el alcance es fijo. ¿Por qué es fijo el alcance? Porque fue ya el ministro que pidió que sea así como se debe hacer. Entonces, en ese caso, uno se está matando la cabeza, uno que cobra fijo, uno también tiene que trabajar desde la casa. Entonces, en ese caso, posiblemente la calidad lo van a querer que sea bueno, pero como usted dice, yo creo que si yo viendo que los tres variables están fijos, la calidad no va a salir bien. Aunque uno se esfuerce más trabajando de la casa y no en el trabajo, yo creo que llegaría a afectar. Como usted ha trabajado en eso, por lo menos en gestionar proyectos, ¿a usted le ha pasado algo similar? Sí, eso y mucho más. Pero en tu ejemplo, tú estás moviendo una variable. Porque ya si tú estás trabajando en tu horario de trabajo y también estás trabajando de la casa remoto, entonces tú estás dedicando más tiempo para conseguir el proyecto. Entonces ya la variable del tiempo tú la estás moviendo porque estás invirtiendo más tiempo. Ah, ok. Entonces el tiempo es solamente tiempo laboral, Ujú. tiempo a lo que uno le está dedicando al proyecto. Claro, el tiempo de dedicación en el proyecto, que si es fijo, vendría siendo, por ejemplo, el cálculo de un horario de 8 a 5 por 3 meses. Pero ya si aparte de 8 a 5 tú tienes que dedicarle la noche también, entonces tú lo estás moviendo. Tú le estás dedicando más tiempo. Ah, ok, entiendo. Pero como quiera lo veo muy, muy, muy corto. Pero para eso que... Un ejemplo. Entonces, en ese caso, si tú dentro de ese tiempo no está el proyecto, aquí tenemos un factor crítico que es la planificación. Sí. Si en la planificación del proyecto las estimaciones son lo más acercadas a la realidad, entonces no deberíamos tener esas situaciones. Y es el punto importante. Claro, hay unos puntos de flexibilidad, no necesariamente nada, aquí hay un 100% de exactitud, son estimaciones. Y vamos a ver la parte de la metodología ágil, cómo el equipo, cómo se aprende en equipo para hacer cada vez esas estimaciones de los sprint que cada vez sean más certeras. Bien, alguien me preguntaba entonces un ejemplo fue, Yo quiero diga, agregar algo, profesor. adelante. Bueno, no, lo que decía que en mi... Él o yo. Uno a la vez, please. Dele usted, Leonardo. Dale, adelante. No, que yo iba a agregar a lo que estaba hablando el profesor sobre la metodología ágil. Justamente en ese caso del compañero entra la metodología ágil porque la gran ventaja y la diferencia de la metodología antigua con la ágil es que las ágiles son más adaptables y son menos estructuradas que la antigua. Entonces, te permiten más adaptabilidad en un equipo para desarrollar un proyecto en sí. Excelente. Sí. Adelante, Leonardo. Y yo
A lo que me refiero es que en mi caso, utilizando Agi, eh, yo siempre se me da la ocasión de que, bueno, siempre va a ser así. Es un poquito variante, tanto el alcance como la estimación, el costo. La calidad del software siempre va a ser la misma, porque en pocas palabras que el software funcione y tenga ciertos estándares y cumpla con la política que se estableció desde el inicio. Pero en mi caso, utilizando Scrum, siempre cambian el alcance del software a medida de que tú te vas reuniendo con los product owners, que le van dando los feedback al cliente. Yo sé que eso es para la próxima semana esa clase, pero siempre en mi caso se da la ocasión de que los clientes cada vez que ven algo, entonces se les empieza a abrir la mente y empiezan a cambiar todo y demás. Hace creativo. Sí, se ponen creativos. A veces yo prefiero meterle 2 sprint y decirle que estoy atrasado y no enseñarle nada. Sí, yo sé que son cosas que pueden abrirle más ideas al cliente. Depende del contexto y la orientación. Si vieras la empresa como la debe de ver, como tuya, entonces tú sí quisieras que él abriera la mente, que innovara más y que te diera No, más claro, proyectos. ¿Verdad que sí? claro. Me refiero a cosas, profesor, me refiero como a cosas que usted sabe que no son, la decisión no es nuestra, pero me refiero a cosas que son prácticamente Chulería. innecesarias o que están de más, sí, chulería, que usted sabe que son cositas que le pueden cambiar una gran parte del código. Sí, pero ahí es un punto importante donde que toca esta materia también. Creo que lo tocaba la semana pasada. Es que ustedes, desarrolladores, inicialmente, tienen que entender, ver y vivir que todo el que está fuera del área de tecnología en una empresa es su cliente. Y usted tiene que tener una buena comunicación con su cliente y fomentar esa relación con el cliente. Y una gran oportunidad que usted tiene de lograrlo es eso, cuando usted le entrega, aparte de las funcionalidades del producto, con un nivel de calidad aceptable, de acuerdo a los parámetros y criterios definidos por la empresa, que usted de vez en cuando también, así como poniéndolo en palabras llanas, usted le entrega una de esas chulerías que él quiere, que no son más que funcionalidades. Para uno puede ser que no tenga mucha relevancia, pero para el cliente sí, que es el que vive el uso del software en el día a día. Uno trabaja y tiene la experiencia de trabajar en proyectos que a veces salen tan bien, con un nivel tan alto de calidad y de aceptación, que más nunca uno tiene que ponerle la mano a eso. Y pasan años y después, wow, mira, yo trabajé en esto y nunca me han llamado, ha funcionado todo el tiempo bien. Ahora me acordé hace 10 años que yo trabajé y hice eso, wow, todavía está funcionando, mira qué chulo. Entonces, esas experiencias usted tiene que llevarla al cliente. Y a usted le corresponde, a usted le corresponde entender eso. Bien. Sí, claro. Sí. No, para no malinterpretarme, estoy muy de acuerdo con ustedes. No me refería a que no, sino que me refería a que durante el proceso del inicio hasta la final, hasta el deploy ya oficial de la aplicación, se dan muchos momentos bien creativos realmente en las reuniones con los product owners del cliente. Y siempre es bueno, y yo soy un ejemplo vivo de eso. A mí me gusta recibir el feedback y la satisfacción del cliente cuando recibe algo que él quería realmente, como que algo que de verdad él necesitaba y pedía y tú se lo das. Y esa satisfacción de que, wow, funciona, qué chulo se ve, eso realmente como programadores nos llena. Pero me refería más bien, era como de forma jocosa, a cositas que usted sabe que, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de ahorita de la aplicación de la farmacia, digamos que tú de cierta forma te reúnes con un product owner, con el cliente, y el cliente de repente, la aplicación para un laboratorio clínico,
el cliente te diga, mira, y yo puedo ver programa en vivo de televisión. O sea, se me ha dado la oportunidad de juntarme con personas que son bien creativas al momento de reunir los feedbacks de una aplicación o de entregas y saltan con cosas que nada que ver con lo que se está tratando en la aplicación. Y no está mal, no está mal, porque usted bien lo dijo, son personas que no saben del área y por ende nuestro deber no es quizá burlarnos o cerrarle la puerta, sino más bien explicarle, ser amable y demás. Sino que Claro. decía como de forma jocosa que se me ha dado esa oportunidad de estar en reuniones con clientes que estamos hablando de A y el cliente ve en Z. Y de cierta forma uno tiene como que explicarle, no, mira, esto funciona de tal Sí, forma y así. ahí correctamente podemos delimitar eso. A los que yo me refiero son siempre y cuando esas funcionalidades que estén dentro del objetivo del proyecto y que estén dentro de su alcance y conceptualización, siempre y cuando no se salga dentro de lo que se planificó y que no te lleve, obvio, a afectar las variables que vimos, ni de coste, ni de alcance, ni de tiempo. Es decir, cualquier cosita que tú le puedas hacer, que pidan, que esté dentro de lo, vamos a decir, del alcance del proyecto, dentro de esos rangos que previamente definimos, siempre y cuando no te vaya a afectar, es más positivo entregarlo, y mucho más cuando tú vivas tu proyecto, como por ejemplo cuando ustedes empiecen con que espero que lo hagan como freelance, porque esas experiencias tienen que entender algo, que iniciando tienen que perder para ganar. Si ustedes consiguen un pequeño cliente para arrancar y después que ese cliente usted le va a hacer algo, póngase hasta lo mínimo, imagínense una panadería de un barrio de ustedes. Alguien que lo que necesita es algo de facturación, ¿verdad? Lo estoy poniendo lo más simple. Y que después que ya usted acordó ese proyecto y a usted le va a pagar X cantidad de dinero y después al final él le pide algo que usted va a tener que hacer un poco más, pero no es tan significativo para usted, pero ella es algo más. Al principio hay que aprender a perder para ganar. Entonces, usted puede darle ese chin extra en ese momento y dejar a ese cliente satisfecho, más allá de la expectativa de él. ¿Qué ustedes creen que va a hacer él más para adelante con ustedes? Una recomendación a otro cliente, a otro posible cliente. Y así es Exactamente, ahí va a que tenerlo en cuenta. lo va a recomendar y lo va a tener en cuenta en otro proyecto, y así es que se empieza en el mundo de los negocios, en la realidad. Entonces usted tiene que empezar perdiendo, apostando al mediano y largo plazo para ganar. No empezar y querérselo ganar todo de una vez. Bien, entonces aquí Profesor. tenemos, dígame. Bueno, yo quería comentar algo a propósito de lo que te estaba hablando acerca del triángulo de hierro. Y en base al ejemplo que dio el compañero que trabaja en el ministerio. Y es que, o sea, algo que yo entiendo es que si se quiere afectar una de esas variables, inminente, o sea, eso va a afectar inminentemente las otras dos. Y si se quiere la calidad, no se puede como pretender que todo se quede igual, afectando algo, una variable, y que la calidad sea la misma al final. Porque, por ejemplo, si yo tengo un proyecto, vamos a decir a 6 meses, un cliente pide un proyecto a 6 meses, y hay un equipo de 5 desarrolladores que están trabajando en ese proyecto, y de repente el cliente diga, bueno, ya, era para 6 meses, pero lo necesito para 3 meses ahora, ya no para 6. Ya eso es un cambio brusco de tiempo. Entonces, inminentemente el costo tiene que cambiar, porque a lo mejor 5 desarrolladores que van a trabajar ahí ya no serán suficientes. A lo mejor hay que contratar más desarrolladores. Entonces, como por ejemplo el caso del que trabaja en el ministerio, que en ese caso tiene que trabajar horas extra, como para contrarrestar ese cambio de tiempo. Que Pero de fondo, yo entiendo que de fondo es casi lo mismo, que buscar más gente, pues son más horas invertidas en el proyecto.
Exactamente. Aunque Entonces, aunque en el caso de él, a no estar cobrando por hora, vamos a decir, ya está trabajando hora gratuita. exactamente. Entonces, yo entiendo que al final de cuentas la calidad no va a ser, no se puede pretender que la calidad se quede igual, dejando afectando una variable y que las otras se queden iguales. Porque yo entiendo como que debe haber un cambio proporcional en las otras dos, como que sea proporcional, que si por ejemplo, si se quiere disminuir el tiempo, pues el costo tiene que cambiar también. Hay que aumentar el costo porque ya hay que posiblemente hay que contratar más para poder Exactamente. contrarrestar ese cambio de tiempo. Esa máxima funciona en procesos también, igualito. Imagínense que ustedes tienen una máquina que ustedes desarrollaron con unos estudiantes de mecatrónica y ustedes lo programaron. Y esa máquina en un lapso de tiempo produce X cantidad de chips, vamos a imaginarlo, ¿verdad? De esos chips, en una hora, trabajando a tal velocidad, va a calcular un promedio de error X, vamos a decir, de un chip. De cada 100 chips en una hora tiene probabilidad de error de 1. Trabajando a una velocidad de 10. ¿Qué usted cree que pasa si usted duplica la velocidad? Error va a subir, en este caso va a ser 20. El margen de error entonces también va a subir, va a afectar la calidad. Entonces, producir más rápido, producir No más rápido, necesariamente va a solucionar el problema, exacto, puede exacto, empeorarlo. puede empeorarlo. Entonces, la productividad y la calidad, entonces tienen esa relación en cualquier proceso. Profesor, ¿y qué pasa, hablando de esa parte, pero más directamente del coste? Si ya una empresa le tiene, vamos a decir, un sueldo fijo a un programador y obviamente ya consiguió su cliente, ya cómo era el proyecto y ya empezaron. Pero sucede que durante el proceso el programador pide un aumento y se lo dan. ¿Cómo se le ve afectado eso a la calidad? ¿Se ve afectado también a la calidad del proyecto o solamente afecta al empleador? No, en ese caso, eso es algo normal. Están aumentando tus costos, pero en ese ejemplo que tú me citas, yo sigo toda una línea de tiempo donde yo voy a completar aunque me estés pagando más en el transcurso me aumentaste. Vamos a poner a medio proyecto, ganaba 10,000, me llevaste a 15,000, o de 10 a 20. Aumentaste los costos. Pero en ese caso, las funcionalidades son las mismas. En tu ejemplo, el cliente no está pidiendo ni más ni menos y el tiempo también se mantiene. Ahí tú moviste los costos, pero no necesariamente porque tú me estés pagando más, porque tengo al mismo desarrollador y tengo al mismo tiempo. Porque tú me por el hecho de tú pagarme más, simplemente la calidad va a mejorar. Pregunto. Otra cosa, un punto a tomar en cuenta ahí sería que si el caso fuese que el costo del proyecto bajara, ahí sí ya fuera un tema, o sea, ahí sí ya eso podría afectar tanto la calidad del proyecto como el alcance que puede tener el mismo, ya que eh, mayor, probablemente el tiempo en el que se vaya a hacer el proyecto tenga que ser menos y todo eso. Sí, aquí lo importante que yo quiero que ustedes entiendan la diferencia entre el coste de un proyecto de software cuando yo estoy trabajando sobre un esquema empresarial donde yo tengo desarrolladores con un sueldo fijo. O cuando yo trabajo, ahí es diferente que cuando yo trabajo como freelance y yo cobro por un proyecto. ¿Ustedes interpretan correctamente la diferencia? Ustedes pueden hacer un software de
Trabajando fijo, usted le pagan 50,000 y lo ponen a hacer un software que en un mes, que en el mercado, si tú lo haces, cobrarían 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto le van a pagar a usted al mes? Lo mismo Pregunto. 50, Lo mismo 50, claro. porque no está, su salario no está asociado, proporcional al trabajo que usted está realizando, sino a un salario fijo. Pero si usted se sale de ahí y usted en el mismo mes, por su cuenta, usted es el que gestiona el proyecto y lo desarrolla, pues usted se va a ganar lo que cuesta el proyecto en el mercado o como usted lo negocie. Esa es la diferencia, cómo se ve afectado esa variable del costo del proyecto en esas diferentes modalidades. Bien, Profesor, desde yo el, quiero agregar algo. desde el Ah, punto de vista del cliente, si entonces es una empresa desarrolladora de software para terceros, entonces sí, la empresa sí va a cobrar el 1,000,000 y a usted le va a pagar, sus 50, que es lo que le corresponde mensual. Dígame. Entonces, para la empresa lo que le cuesta es lo que le está pagando a usted desarrollar el software. Dígame. profe. yo quería hacer el comentario, era, escuché que un compañero mencionaba que si el costo del proyecto bajaba, pero sin embargo, el costo no es solamente el presupuesto que se tiene para el proyecto, sino que también incluye las herramientas, los equipos y los recursos humanos, o sea, dígase los desarrolladores y miembros de equipo. Sí, claro. Hay muchos costes asociados que son indirectos, como por ejemplo, por usted pagar un empleado fijo, usted paga todo el asunto de impuestos, ¿verdad? TCS y demás. Si pasan de unos montos, paga impuestos internos, todo lo que usted usa todo lo que usted necesita para poder usted llevar a cabo la operación, como los equipos, la infraestructura, el mantenimiento, energía eléctrica y demás. Entonces, todo eso, englobar todo eso, usted puede entonces proyectar más los salarios en este caso netos, entonces usted proyecta su costo del proyecto. Bien, entonces pasamos a este punto.